Buenos días, hermanos. Espero que estén bien, con ánimo de poder estudiar. Ya creo que es la penúltima predicación. Es la penúltima predicación de Segunda de Pedro. Y bueno, creo que ha sido de bendición para nosotros poder aprender lo que Pedro también nos quería enseñar y en especial lo que él nos quería recordar a nosotros, la iglesia. ¿Bien? Este era el énfasis de Pedro, de poder recordar a Cristo y de poder recordar, ¿cierto?, sus enseñanzas y además de advertirnos de algo que está presente incluso hasta en la iglesia de hoy, que son los falsos profetas y las falsas enseñanzas. Gracias. Y hoy, como parte de la conclusión que nos tiene Pedro, vamos a estudiar. Quiero que me acompañe también. Sé que lo leyeron, lo vamos a repasar de nuevo. Segunda de Pedro 3. En algunas de sus Biblias aparece ahí el título Conclusión. ¿Bien? Y en la conclusión de lo que de lo que Pedro estaba hablando anteriormente, sobre todo de el día del Señor. ¿Se acuerda de esa predicación y esa esperanza que tenemos en el día del Señor, un cielo y una tierra nueva, en que nosotros tenemos esperanza que así va a ser? Y dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, del día del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y en esto se va a basar nuestro estudio de hoy, nuestro tema. Ahí le puse una vida de esperanza viva en la memoria. Y esto es lo que vamos a aprender o a recordar hoy día. ¿Bien? Vamos a orar al Señor. Padre, yo quiero agradecerte, Señor, por tu misericordia y esperamos, Señor, que tú puedas, a través de tu palabra, hablarnos, Señor, a nuestros corazones. Puedas tú, Señor, guiarnos a la verdad a través de tu Espíritu y a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que mora en nosotros. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque sabemos que tú, Señor, hablas a tu iglesia corrigiéndonos en amor, esperando, Señor, este día maravilloso en el que tú vuelvas, Señor, y que tú vuelvas por nosotros, por tu iglesia, y estemos contigo, Señor, por la eternidad. Gracias, Padre, porque tenemos esta esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar por el versículo 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, hablando por Él, por Cristo, ¿bien? Sin mancha e irreprensibles en paz. Y hoy día, bueno, no sé si ha visto las noticias, más reciente, ayer creo, o hoy día en la madrugada. Esta palabra se ve cada vez más lejano. La paz. Vivir en paz. Incluso se ve más lejano que hace muchos años atrás, desde la última gran guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y esta paz se ve quizás más mermada por lo que está sucediendo en el mundo. La paz y la esperanza se ven cada vez más lejos, creo yo.
Y esto lo podemos ver en el mundo. Y lo peor es que las personas no saben dónde depositar su esperanza y su paz. Y quizá en nuestra vida como cristianos, hijos de Dios, para nosotros este tema ya está resuelto. Porque deberíamos entender que nuestra esperanza y nuestra paz está en Cristo. Deberíamos entenderlo así. Pero lamentablemente no siempre ocurre así. Y es porque nuestra esperanza y nuestra paz está condicionada. ¿A qué cosa? A situaciones y experiencias en nuestra vida. Si me va bien, tengo paz y tengo una esperanza. Si me va mal, pierdo la paz y ya no tengo esperanza en el futuro, porque mi futuro es incierto. Y así vamos, aún siendo cristianos, ¿cierto? Movidos por experiencias o movidos por situaciones en nuestra vida. Que es normal, hermano, porque somos humanos, somos hombres. Y a veces dudamos. Pero lo que Pedro nos va a enseñar acá sobrepasa nuestra humanidad o nuestros sentimientos, sino que tiene que ver algo con nuestra acción. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos procurar? Y esto requiere una acción constante en nuestra vida. Vemos que Pedro les habla a sus hermanos, y véalo usted también en el versículo 14, dice, oh amados. Él lo que busca es lo mejor para sus hermanos, que él los estima y que los ama mucho. Los estima a él como ovejas del buen pastor. Y Dios habla a través de él. La esperanza cristiana como primer punto. La esperanza cristiana. Esto condiciona nuestro estilo de vida, hermano. Y debe condicionar su estilo de vida. La esperanza en Cristo. Pedro nos muestra que quien siente deseos y está expectante de la obra divina que hará cielos nuevos y tierra nueva, donde va a morar la justicia, no puede sino vivir practicando esta esperanza. Practica la esperanza. Estando en espera de estas cosas, dice Pedro, procurad con diligencia ser hallados por Él, primero, sin mancha. Después dice, irreprensibles. Y tercero, en paz. Interesante lo que Pedro nos quiere enseñar. Como les dije, una vida en esta esperanza debe ser una vida en acción, hermano. No debe ser algo místico. Nosotros debemos actuar esperando al Señor. Porque dice Pedro que esto requiere diligencia, que es una acción esmerada de parte nuestra. Por eso Pablo también nos llama a prestar diligentemente atención al regreso de Cristo en sus epístolas. Porque Cristo debe ser nuestra esperanza. Y ya que esperamos en esto, dice procurar con diligencia llevar, primer punto entonces, una vida santa. Este es nuestro objetivo. Ser hallados sin mancha y sin reproche por Dios cuando Él venga. Y esto déjeme decirle, y yo creo que ya lo sabe, por nuestros méritos es imposible, hermano. Nuestros méritos no alcanzan para ser hallados sin mancha y sin reproche. Por eso entra a esta ecuación Cristo. Cristo en su misericordia. Dios en su misericordia entregó a su Hijo.
Y para ser hallado sin mancha y sin reproche es posible solo siguiendo al que fue sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro siempre nos ha estado recordando esto en sus cartas. Y estos falsos maestros de lo que hemos estado estudiando son calificados anteriormente como inmundicias y manchas. Pero Pedro lo que hace acá es, si usted recuerda cómo era Pedro anteriormente, un hombre emocional, ¿cierto? Pero Pedro nos está hablando aquí, y quizás en sus últimos días de vida, en amor. Y nos instruye en amor a nosotros a trabajar diligentemente y buscar estas cosas en acción. No es posible la santidad de la vida por un esfuerzo humano, pero sí es posible por el esfuerzo divino del Espíritu en nosotros. Buscar al Señor. La verdadera santidad consiste en vivir a Cristo. Y esto no es un punto que yo inventé, hermano, está en la palabra. La verdadera santidad consiste en vivir a Cristo. No solamente vivir por Cristo, sino que vivirlo, tener esa experiencia. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. No es como Cristo, sino es Cristo. Y el morir es ganancia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Evangelio. Claramente descrito por Pablo. Debemos ser diligentes en esto, buscar esta santidad. Y unida a esta santidad está, dice Pedro, la paz. Y en este caso Pedro no está hablando un par de cosas refiriéndose solamente a esta palabra, la paz. Tiene que ver netamente con el encuentro con Jesús en el momento en que usted creyó en Cristo. La justificación por la fe se produce en usted, el creyente, cuando usted cree en el Hijo, y esto por consecuencia le va a traer paz para con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El elemento para alcanzar la justificación es la fe. Si bien la razón de la salvación es la gracia, la fe es el elemento instrumental para alcanzar la promesa de salvación, porque es para todo aquel, dice la palabra, para todo aquel que cree en el Hijo. Romanos 1, 16 y 17. Les aviso al tiro que tengo hartos versículos para que estén atentos, ¿bien? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dios, que justifica, toma partido por nosotros, hermano, por nuestra fe. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él se pone de nuestro lado.
o si lo podemos expresar mejor, Él nos pone de su lado. Y nos declara santos, sin mancha, haciendo que seamos suyos, por esta seguridad que tenemos en Cristo, en fe, por la fe. Y esta justificación que es Cristo tiene una bendición, hermano, que es una nueva relación con Dios, teniendo paz con Él. Y quizá usted esto ya lo sabía. Quizá ya se lo han repetido tantas veces en las predicaciones, tantas veces en su vida, en sus grupos pequeños. Pero la idea de Pedro es que podamos recordar esto, hermano. No solamente hablarlo, sino que debemos recordar y ser diligentes en la espera de Cristo, en la espera de este mundo y esta tierra nueva. La idea básica de la palabra paz tiene que ver con algo completo, sólido y pleno. Y la paz que nos menciona acá Pedro se relaciona netamente con el efecto de justicia y se complementa con la idea de un reposo y una seguridad eterna. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia, dice, será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y esta paz siempre está reservada para el justo y está ausente en la vida de los impíos. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57, 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La paz que busca el mundo no la va a encontrar en el mundo, ni siquiera en sus propios líderes. La paz solo la pueden encontrar en Dios y en su palabra, que es la expresión íntima de un corazón que deben tener fe en Dios. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías. Y este es un regalo admirable de Dios y es la perspectiva gloriosa del reino de Dios, hermano. Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, siempre y cuando busquen al Señor. A esto se refiere. El mundo no va a tener paz porque no busca al Señor. Y la paz en el Nuevo Testamento es el don de Cristo. Juan 14, 27. Le dije que íbamos a tener hartos versículos. La paz, dice, os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, que es todo lo contrario de la paz. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es la esencia básica del Evangelio, hermano. La paz por medio de Jesucristo. La Biblia define al Evangelio como el Evangelio
de la paz. Efesios 6:15. Es también el resultado de la reconciliación con Dios. Y todo esto proviene de Dios, 2 Corintios 5, del 18 al 19, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, de la paz. Ya removido el pecado de nuestra vida, tenemos esta relación con Dios a través de Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos en Cristo Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, dice el Señor. ¿Por qué le estoy desglosando este versículo? Es para que podamos entender, hermano, el contexto en que nos estaba hablando Pedro. No son palabras a la ligera. Y vamos a ver dónde estaba Pedro escribiéndonos esto. Y Pedro nos demuestra algo trascendental en nuestra vida. Ahora tenemos paz para con Dios. Y ahora, en el capítulo 3, ¿sí? Versículo 14, nos demanda Pedro algo: que tengamos paz con nosotros mismos. ¿Qué sentido? El pecado va a interferir en nuestra relación con el Señor, hermano. Siempre. Siempre va a interferir y querer estorbar la relación tuya con Dios. El mundo va a querer estorbar esta paz que tienes con Dios. Pero Pedro nos dice, debemos perseverar con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por lo tanto, si alguno ha pecado, debemos confesar nuestros pecados. Tenemos un juez justo, abogado tenemos en Cristo. Debemos confesar todos los días esperando esta venida. A esto se refiere Pedro. Debemos preparar nuestro corazón todos los días esperando la segunda venida de Cristo. Debemos purificar nuestra vida de toda iniquidad, de todo pecado. Y el pecado nos va a atacar diariamente, hermano. No crea que está firme. Debemos procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz con Dios. Estar a cuentas con Él. Es una acción diaria y constante. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pedro nos hace otra demanda en amor, que tengamos siempre presentes en nuestra vida la paciencia del Señor. Debemos recordar esto, hermano. Dios es paciente. Los falsos maestros querían generar dudas en los corazones. Y esto lo vemos en el versículo 9. El Señor no retarda, el capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que según algunos la tienen por tardanza.
Y los falsos maestros, que eran estos algunos, querían generar dudas en los corazones de la iglesia. Recordemos que estos falsos maestros estaban injertos o insertados en la iglesia. Venían de ahí. Y aparte de generar dudas en los corazones de los mismos miembros de la iglesia, lo hacían con los cristianos nuevos, que eran más inconstantes aún, que eran los recién convertidos. Y ellos decían que la promesa del Señor de la segunda venida no se iba a cumplir, porque ya había tardado demasiado. Y esto hacía generar dudas en la iglesia. Alguien dijo por ahí, el tiempo transcurrido con relación a la promesa no es dilación, sino manifestación de la magnanimidad de Dios. Y la magnanimidad de Dios proviene del latín magnanimitas, compuesta de dos palabras, magnus, que es grande, y animus, que es ánimo. Por lo tanto, su significado literal es la grandeza de ánimo. Y se refiere a la grandeza de su espíritu por su generosidad y su disposición a perdonar. Incluso ante la falta de mérito o las ofensas, Él tiene esta virtud que implica mostrar bondad y perdón, pasando por alto ofensas y no buscando venganza. Esta paciencia divina se manifiesta en misericordia y perdón, ofreciendo continuamente oportunidades de reconciliación y alejando nuestras transgresiones para siempre. Dios es paciente. Medita en esto, hermano. Dios está mostrando paciencia contigo hasta el día de hoy. Está mostrando paciencia con tu vecino, o con tu amigo, con tu hijo, o con tu esposo, o con algún familiar, con un solo propósito: que procedan al arrepentimiento. Es paciencia, mas no es tardanza. Y a veces queremos que el Señor venga. Y bueno, eso está en nuestro corazón. Queremos que Él ya venga. Pero debemos entender la paciencia del Señor como una oportunidad para que otros procedan al arrepentimiento. Debemos arrepentirnos y buscar la salvación. Dios te está dando tiempo para que puedas alcanzar esta misericordia en su paciencia, no tomándote en cuenta tus pecados. Debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da en su paciencia para que otros conozcan también de Él. Y Pedro tenía esto muy en claro, hermano. Su vida de esperanza estaba firme y quería transmitir esto a sus hermanos a través de estas dos cartas. Para él, su esperanza y su paz estaban en Cristo, su Maestro. ¿Por qué se los digo? Ponga atención. Una de las prisiones más antiguas y famosas del mundo está ubicada en el centro de Roma. Se llama la cárcel Mamertina. Se cree que fue construida en el siglo VI, VII antes de Cristo, hasta el siglo IV después de Cristo. Y se encuentra ubicada cerca del Foro Romano. Y durante siglos fueron llevados ahí los presos de máxima seguridad, los que eran considerados enemigos de Roma. Fueron llevados ahí antes
de morir. Y según la historia, los apóstoles Pedro y Pablo pasaron sus últimos días ahí antes de ser martirizados. Era una prisión pequeña en el calabozo más profundo y tenía una capacidad más o menos de 10 personas esta prisión. Imagínense cuánto odiaban a Pedro y cuánto odiaban a Pablo. Fueron vistos como los peores enemigos de Roma. Tanto así que los iban a ejecutar. Pedro, según la historia, fue crucificado de cabeza abajo porque no quería ser crucificado de la manera como su Señor fue crucificado. Pero quizá esto en sí es terrible, hermano. No fue lo peor que él pasó. Según la historia, en sus últimos momentos, de los que los romanos lo tuvieron allí antes de ejecutarlo, obligaron a Pedro a ver a su esposa siendo crucificada antes de él ser crucificado. Lo obligaron a ver cómo ella moría. Y los historiadores nos dicen que en ese momento que él veía a su esposa ahí, él le repetía esta frase: recuerda al Señor. Mientras ella moría, él le recordaba y le decía, le gritaba, recuerda al Señor, hasta que ella murió. Por eso esto está muy presente en la vida de Pedro, hermano, cuando él escribe esta carta. Él no está en un living, acostado, ¿cierto?, tomando un tecito. Él estaba sufriendo, hermano, físicamente. Y Pedro nos escribe en estas cartas: recuerda al Señor. Recuerda sus promesas. Recuerda que Él volverá. Porque Él estuvo con él. Vio sus milagros. Vio que Él resucitó. Vio que Él se fue arriba en las nubes. Él tenía esta esperanza. La paciencia de Dios es una demostración de la gracia para nuestra salvación. No deseando que el pecador perezca en su pecado, sino que proceda al arrepentimiento y pueda estar a favor de Dios a través de Cristo. Y esto es lo que ha inquietado a los falsos maestros en ese tiempo y en este tiempo. Porque buscan cambiar la verdad enseñada por los apóstoles por la mentira de Satanás. Romanos 2:4 dice: ¿o tenéis en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Ignoras esto tú en tu vida? La tolerancia y la paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. Debes aprovechar este tiempo, hermano. Porque habrá un tiempo en que esto llegará a su fin. Y cuando Él venga en las nubes, ya no habrá vuelta atrás. Y como el ejemplo que nos dio Pedro antes sobre Noé, la puerta va a ser cerrada para siempre. Y nadie va a poder entrar, hermano. El tiempo de la paciencia llegará a su fin. Y nadie va a poder entrar al arca. Y el mundo va a ser juzgado, hermano. Debemos recordar
esto. Recuerda al Señor. Como le decía Pedro a su esposa, recuerda sus promesas. Recuerda que estuviste con Él. Debemos recordar el valor de Cristo, sus perfecciones, recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida, recordar su venida, recordar que Él intercede por nosotros. Y Pedro dedicó su vida a esto. En el primer capítulo del versículo 15, versículo 15 de segunda de Pedro, dice: yo también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ese era su deseo. Y así termina también la carta, como ya hemos visto, recordándonos que debemos recordar al Señor. Y dice, versículo 5, la parte B, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro está hablando explícitamente aquí de Pablo. Y esto, es interesante porque la última vez que los dos apóstoles se mencionan es en otro libro, Gálatas 2:11. Y dice, por cuanto Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Imagínense. Tenían ahí un roce. Las últimas palabras de Pablo que le tenía a Pedro no eran tan buenas. Pero ahora Pedro nos deja ver que hubo reconciliación, porque lo llama amado hermano. Y deja ver que son ellos dos que están en el mismo camino. Según la historia, ellos se encontraban en la misma cárcel. No se sabe si estuvieron juntos en ese momento. Posiblemente sí, pero no se sabe. Pero Pablo enseña lo mismo que Pedro dice. Porque Pedro describe, mira en todas las epístolas de Pablo y vas a ver que él enseña las mismas cosas que yo le estoy enseñando. Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Básicamente es idéntico a lo que Pedro nos enseña, hermano. Es la paciencia y la benignidad de Dios sobre nuestra vida que nos está invitando a arrepentirnos. Pero dice, Pablo y yo estamos en la misma página, enseñando lo mismo, enseñando las mismas cosas. Pero los falsos profetas estaban tratando de usar a Pablo en contra de Pedro. Y vamos a ver por qué. Pedro casi en todas sus epístolas dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, versículo 16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En los escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Quizás para algunos asuntos que no quedan totalmente definidos, incluso para los que tuercen las escrituras. Una de estas cosas es
el perdón de pecados a través de Cristo. Las resurrecciones cuando Él venga. Y la transformación de los cuerpos cuando Cristo venga y transforme nuestros cuerpos. Pablo mismo entiende las dificultades de estos temas y recuerda que hay quienes consideran sus escritos duros o difíciles. Esto está en 2 Corintios 10:10. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Sin embargo, Pedro se está refiriendo aquí a los temas tratados en la epístola que tienen que ver específicamente con lo que él estaba hablando aquí, que es el día del Señor. Muchos torcían esta verdad. Los falsos profetas torcían esta verdad, enseñándoles a la iglesia que no tenía sentido esperar al Señor, porque ya no iba a venir. Ya se había demorado mucho. Y también estos falsos profetas, utilizando la enseñanza de Pablo para avalar su vida impura y de impiedad, torcían la palabra y las enseñanzas de Pablo. Y lo que caracterizaba a la enseñanza de Pablo era el evangelio de la gracia. Que no somos salvos por nuestras obras, que no somos salvos por guardar la ley, sino que somos salvos por la fe en Jesucristo. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es lo que enseñaba Pablo. La ley no nos ayuda para tener más favor delante de Dios. ¿Y cómo los falsos manipulaban esto? Dice, si la gracia de Dios abunda cuando yo peco más entonces. Es simple, para que haya más gracia. Y así ellos torcían la palabra. Peco más para que Dios se glorifique más. Y Pablo se adelanta a esto porque sabía lo que estaba, llamémoslo así, este cáncer en las iglesias. Sabía que estaba ahí. Y dice en Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Pablo anticipa esto. Anticipa a los que van a manipular la palabra, a los que la van a torcer. Usaban el evangelio de la gracia como pretexto para pecar y no andar en santidad. La Biblia es muy consistente en esto, hermano. Dios nos salva por obras, pero sí nos salva para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Que es muy diferente. Tito nos dice que nos ha redimido para ser un pueblo celoso de buenas obras. Que este es el resultado de la salvación. Y esto es lo que los falsos profetas querían torcer en la palabra, comparando a Pedro y a Pablo. Por eso Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que Pedro está haciendo aquí, hermanos, si usted se da cuenta, es comparando las escrituras de Pablo con el Antiguo Testamento, con los grandes profetas, y los ponía a la par. Sabía que eran las mismas enseñanzas, que eran inspiradas por Dios, y le da la misma importancia, la misma relevancia a lo que Pablo enseñaba. Y algo importante que debemos recordar: los falsos tuercen las escrituras, y esto tiene una consecuencia, que es su perdición. Torcer las escrituras, hermanos, los lleva al infierno. Y hoy creo yo que es el tiempo en que en la cultura evangélica nos dicen: no importa el estudio, ¿para qué vas a estudiar? El conocimiento envanece. Mejor no estudies. Es más importante el amar a Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, todo. Eso es lo que importa. Canta, goza, disfruta del Señor, pero no estudies. ¿Para qué? El Señor te va a mostrar en sueños lo que Él quiere hablarte. El Señor te va a hablar de alguna u otra forma. Pedro nos dice todo lo contrario. Ojo con torcer las escrituras, porque esto te va a llevar al infierno. Y vas a ser condenado por esto. Tenemos que entender la escritura correctamente para recordar a Cristo. Con esto ya termino. Debemos recordar a Cristo en la escritura. Tenemos que pensar como Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Con la escritura, con su palabra. Pablo dice al final de 1 Corintios 2: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Dios, a través de los apóstoles, nos mostraron la mente de Cristo en sus libros. Cómo Él pensaba, cómo Él actuaba. Recuerda, hermano, tenemos una esperanza viva en Él, que Él volverá por nosotros. Pero debemos estar constantemente trabajando en acción, recordando esto. Tener la mente de Cristo no es algo místico en la vida. Pedro nos habla que tenemos la palabra profética más segura. La Escritura, hermano. Estúdiela.
amémosla. Allá afuera vamos a escuchar muchas cosas acerca de Dios. Se van a burlar incluso de Él. Nos van a enseñar cosas que no son ciertas. Algunas quizás los van a confundir. Pero con mayor razón debemos acudir a su palabra, hermano. Debemos corroborar lo que escuchamos. Y no simplemente porque un hombre lo dijo, un hombre renombrado lo dijo, es cierto. Debemos corroborar en la palabra. Todos somos discípulos del Señor, hermano. Mientras tanto, debemos procurar mantenernos santos en acción. Procurar compartir a Cristo, dando testimonio, porque Él es paciente. Procurar estar en paz con el Señor, confesando mi pecado, sabiendo que tengo abogado en Cristo y que todos mis pecados son perdonados y olvidados gracias a Cristo. Debemos pedir al Señor sabiduría para que abra nuestro entendimiento y nos revele a través de su palabra su voluntad perfecta para nosotros. Debemos amar su palabra. Y esto es lo que Pablo, en la primera parte de la conclusión, nos quiere enseñar. Perdón, Pedro, nos quiere enseñar. Va a quedar ahí como medio inconcluso, pero eso va a venir el próximo domingo, ¿ya? El subsiguiente, que ya va a ser la última parte. Pero es lo importante, hermano. Ama su palabra. Espera al Señor y recuerda su venida. Así que pónganse en pie, vamos a... Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra, que es perfecta, inspirada, Señor, por ti, está escrita para que podamos, Señor, guiarnos en este camino, que hemos aprendido tiempo atrás que es angosto, difícil, pero, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has mostrado en tu misericordia y en tu bondad y en tu paciencia, Señor, a Cristo. Que tú nos has revelado, Señor, a través de tu palabra, esta salvación que tenemos en Él, que es eterna, Señor, que la podemos disfrutar y podemos también, Señor, compartir con otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre, Señor, tu cruz, qué es lo que hiciste, Padre, qué es lo que hiciste por nosotros. ¿Cuáles son tus bendiciones, Señor? ¿Cuáles son tus enseñanzas para nuestra vida, Padre? Gracias te damos, Señor, porque tú enseñas a tu iglesia, Señor, el andar, Señor, en tus caminos. Y nos haces amigos tuyos, Señor, hasta el día en que tú vengas, Padre, y nosotros estemos, Señor, allá contigo, Padre, eternamente. Gracias te damos porque tenemos esta esperanza y podemos, Señor, siempre recordarla, tenerla en nuestra mente, teniendo, Señor, esta fe, Padre, arraigada, Señor, en ti. En el nombre de Jesús.